Abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dígame amén cuando lo encuentre. Capítulo 5, versículo 23. Póngase sobre sus pies y lo leemos todos juntos. Dice la Escritura que el mismo Dios, léalo conmigo en voz alta. Póngase sobre sus pies, dije. Que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por completo. Y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Tome su asiento. Padre, te bendecimos, Dios. No podemos predicar tu palabra sin pedir, Dios, tu ayuda, sin pedir, Señor, que tú seas, Dios, quien esté delante de tu palabra, que tu Espíritu Santo fluya y que yo solamente sea un vaso, el cual pueda ser usado para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús, dame la revelación de tu palabra, dame el denuedo, la autoridad y la unción para predicar en esta mañana tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a hablarle en esta mañana bajo el tema una santidad completa. Una santidad completa. Dígale que tiene a su lado una santidad completa. Nos damos cuenta de que la santidad tiene que ver con la obediencia a la palabra, ¿verdad? La obediencia a la palabra de Dios quiere decir que cuando usted obedece a la palabra de Dios, usted se está haciendo santo, ¿sí? Se está santificando, está caminando en esa obediencia. La Biblia registra que en una ocasión Dios le dijo a Saúl, ve y destruye a Amalek. Y a Saúl fue a hacer la misión que Dios lo había mandado, pero no la hizo tal cual Dios le había dicho. Y dice la Biblia que Dios no tuvo en cuenta lo que Samuel hizo, sino que tuvo en cuenta lo que no hizo. Perdón, Saúl no tuvo en cuenta lo que él hizo, porque él le dijo destruye todo. Pero él va y no destruye todo, destruye una parte y deja vivo al rey y lo mejor del ganado, con buenas intenciones según él, pero eso desagradó a Dios. Y de ahí sale la palabra que dice, la frase que se usa mucho, y es que obediencia a medias es igual a pecado. Obediencia a medias es igual a ¿qué? A pecado. Dios demanda de nosotros una obediencia completa. Una santidad completa. ¿Está aquí? Una santidad completa. En Primera de Pedro capítulo 1 verso 15 dice la Biblia: sean santos en toda vuestra manera de vivir. Sean santos, no dice en algunas áreas de su vida, en toda vuestra manera de vivir. Así que la santidad tiene que cobijar toda mi vida, todo mi ser. Amén. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Pero en 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea santo. Amén. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? Primero tiene que entender que la voluntad de Dios es que usted sea santo. El deseo del corazón de Dios es que usted y yo seamos santos. ¿Sí? El cristianismo no es una religión más. El cristianismo no es digámoslo, un escenario donde podemos tener varias maneras de llevarlo.
Hay gente que dice, yo soy cristiano a mi manera, yo respeto eso, pero en el cristianismo hay unas exigencias para todos por igual. ¿Sí? Y lo que Dios demanda de nosotros se llama santidad. ¿Sí? Porque la Biblia dice que sin ella no podremos un día ir al cielo. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de la santidad completa, ¿sí? Santidad completa. Diga conmigo, santidad completa. Para que haya una santidad completa, tiene que verse involucrado todo nuestro ser. ¿Sí? Tiene que verse involucrado todo nuestro ser. ¿Y cuál es todo nuestro ser? Como lo dice allí 1 Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo. No puede haber una santidad completa si no está involucrado todo nuestro ser. Recuerde que Dios nos creó como seres tripartitas, ¿verdad? Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. ¿Estamos claros ahí? Entonces, si usted quiere una santidad completa, tiene que entender que esos tres seres tienen que verse involucrados, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice que se guarde irreprensible el espíritu, el alma y el cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, quiero que lo primero que usted entienda sea esto. Porque no podemos avanzar si usted no entiende quién es usted. Usted es un ser tripartita. Amén. ¿Qué es usted? Usted es espíritu, alma y cuerpo. ¿Está aquí? Entonces, cuando usted involucra todo su ser, es donde usted puede fácilmente llegar a una santidad completa. Hay gente que dice, yo no bebo, yo no robo, yo no mato a nadie, yo no fornico, yo no adultero. Y por eso creen que tienen una santidad completa. Pero cuando usted ve a esa persona que ni roba, ni mata, ni miente, ni adultera, y va a ver el corazón, encuentra en el corazón resentimiento, odio, amargura, rencor. Entonces no hay una santidad completa. ¿Hay alguien acá? Porque Dios siempre va a mirar tu corazón. Por eso me gozaba y me quebrantaba cuando el Señor lleva a mi esposa a ministrar el corazón. Porque es tan importante que el corazón sea sano. Porque la felicidad de un cristiano no está solamente en dejar de ir a una discoteca, en dejar de beber. La felicidad completa de un cristiano está en que el corazón sea sano. Porque usted puede no beber, puede no bailar, pero si su corazón está sucio, usted no tiene felicidad. ¿Sí? Usted no puede ser feliz si su corazón no está en buenas condiciones. Entonces Dios siempre va a mirar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos claros? Entonces no podemos decir de que somos santos, santos simplemente porque no bebemos y no bailamos. Hay que mirar cómo está el corazón. ¿Está aquí? Él dice que él no mira la estatura, el porte del hombre, él mira es el corazón. Para Dios es tan importante el corazón. Y a veces nosotros pasamos por alto eso. ¿Qué importa si yo no perdono? Lo importante es que ya no bailo y ya no miento y ya no robo, pero no perdono. Usted se puede ir al infierno por eso. Para alcanzar una santidad completa debes saber quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Sí? Y esta es la pregunta que te hago yo. ¿Quién eres tú? Pregúntele al que tiene a su lado, ¿quién es usted? Hay tres teorías. Hay tres teorías. Usted le pregunta a alguien, ¿usted quién es? Y la primero que le va a responder es, yo soy un ser humano. ¿Sí o no? Y eso es lo que el concepto que muchos tienen. Yo soy un ser humano. ¿Y qué es un ser humano? ¿Sí? ¿Qué es un ser humano? No te saben decir nada más, solamente saben que son un ser humano. ¿Sí? La otra teoría es que de hecho, hay ministros que se han enseñado de que nosotros, y yo en algún momento lo enseñé, de que nosotros somos
un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Sí o no? Esa es una teoría. ¿Sí? Nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Eso lo creí por algún tiempo. Hasta anoche que estaba estudiando esta palabra, yo dije, Señor, así no era. ¿Sí? Yo no soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Sabe quién soy yo? Yo soy un alma que tiene un espíritu y vive en un cuerpo. ¿Es aquí? Yo no soy un espíritu, yo soy un alma. ¿Está aquí? Entonces, para que vamos cambiando esa forma, ¿sí? No somos un espíritu, somos un alma que tiene un espíritu y habita en un cuerpo. Esta es la forma correcta. Pastor, ¿cómo me explica usted esto? Vamos a la creación. Vamos al Génesis, vamos al principio. ¿Sí? En el principio usted se da cuenta que Dios, dice la Biblia en Génesis 1:27, dice la Biblia que Dios dijo hagamos al hombre, o que Dios creó al hombre mejor. 1:26 dice, y Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios fueron creados varón y hembra, ya usted sabe todo ese pasaje, ¿cierto? Dice que Dios creó al hombre. ¿Estamos aquí? Dios creó al hombre. Ahora, en Génesis capítulo 2, verso 7, dice que Dios formó al hombre. Dios creó al hombre y luego Dios formó al hombre. Ahora, cuando Dios crea al hombre, lo que Dios crea es un alma. ¿Qué fue lo que Dios creó? Un alma. Dios no creó un espíritu. ¿Está aquí? Y yo quiero hacer una demostración. Quiero tres personajes rápidos. Tres personajes. Tres personajes. Dios creó un alma. ¿Sí o no? Pero cuando en Génesis capítulo 2, verso 7, dice que Dios formó al hombre, esa formación de Dios, de ahí es que viene el ser tripartita. Dios no creó un ser tripartita, Dios creó un alma. Pero en la formación, cuando Dios forma al hombre, Dios allí es donde se hace el ser tripartita. ¿Sí? Pero lo que Dios creó fue ¿qué? Un alma. Por eso dice en 1 Tesalonicenses, dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que Dios creó? Un alma. Por eso usted va a ver que aunque hoy somos seres tripartita, somos un alma que tiene un espíritu y habita en un cuerpo. Cuando morimos, quedamos solamente. ¿Qué es lo que queda solamente? El alma. Volvemos otra vez a lo que Dios creó. ¿Me hago entender? Porque el espíritu y el cuerpo solamente es mientras estemos en esta tierra. De ahí para allá el alma vuelve a quedar sola. ¿Estamos claros? Entonces, el enfoque aquí de esto es ser tripartita es el alma. ¿Sí? Porque lo que Dios creó fue el alma. Démele 3 sillas a estos muchachos porque esto se fue para largo. Yo dije que hoy salimos a las 3:30. Dios creó un alma. Pero cuando Dios crea el alma, dice que cuando está formando el hombre, Él sopla aliento de vida llamado espíritu. ¿Sí? Y forma el cuerpo del polvo de la tierra. ¿Listo? Entonces, estos tres seres conforman a una persona. ¿Sí? Y aquí quiero más o menos explicarle algo. La Biblia dice, por ejemplo, la Biblia dice que el que habla en lenguas, habla para Dios. ¿Sí o no? Y habla en el Espíritu. Y dice que
el intelecto queda sin fruto. Entienda esto que es importante. Cuando alguien habla en lenguas, quien habla en lenguas no es el alma, es el espíritu. ¿Sí me hago entender? El alma no sabe que el espíritu que está hablando. ¿Sí? Pero el espíritu está hablando en lengua y dice que se edifica. ¿Sí? Ahora, hoy en día, ¿por qué las lenguas hoy en día se han vuelto tan difícil de creer en las lenguas de hoy? Porque hoy en día ya casi el espíritu no está hablando. Ya hoy en día la mayoría de las lenguas están en el alma. Porque cuando el espíritu habla en lenguas, la Biblia dice que se edifica. Ahora, cuando alguien te dice, habla en lenguas, ¿a quién le está dando la orden? A el alma, porque al espíritu no se le dan órdenes. ¿Me hago entender? Cuando usted está ahí, el pastor te dice, vamos a hablar en lenguas, ¿a quién le está dando la orden? A las emociones, a los sentimientos. ¿Sí? Entonces sale el alma, y el espíritu callado. ¿Sí? Entonces hay mucho hablar en lenguas almático y no desde el espíritu. ¿Sí? Por eso usted ve que hay gente que repite las mismas lenguas siempre. ¿Por qué? Porque se las aprendió y no hay nada más para él. Pero cuando es el espíritu el que habla en lenguas, no habla siempre lo mismo. ¿Sí? Eso quería más o menos, pero ese no es el tema. Entonces, Dios crea al hombre y lo crea espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y este ser es el que dice Pablo que debe guardarse irreprensible hasta la venida de nuestro Señor. ¿Vamos bien? ¿Me está entendiendo? Ok. Yo sé que usted todo esto lo sabe. Esto no es una sorpresa para usted. Simplemente quiero darle más o menos algo más claro. ¿Sí? Entonces, decíamos que el hombre creado no es tripartita, el hombre formado sí. ¿Sí? Sí es tripartita. Aclaramos que yo soy un alma que tiene un espíritu y que vive en un cuerpo. ¿Estamos claros? Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 15:45. 1 Corintios 15:45. Primera de Corintios 15:45, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió ¿en qué? En un alma viviente. Así que cuando usted escucha la palabra hombre en la Biblia, se está refiriendo al alma. ¿Sí? Y creó Dios al hombre y creó Dios el alma. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Cuando usted escucha la palabra hombre, se está refiriendo al alma. Y Adán fue un alma viviente. ¿Sí? ¿Y cuándo fue Adán un alma viviente? Después de que Dios lo formó y sopló aliento de vida. ¿Me hago entender? Se convirtió en un alma viviente. ¿Estamos aquí? Ahora, no se me vayan a aburrir ahí que esto se fue para largo. Lucas, capítulo 19, verso 10, dice la Biblia que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? ¿Qué era lo que se había perdido? ¿El espíritu? ¿El cuerpo? Lo que se había perdido era el alma. ¿Sí? Y Él vino, fue a buscar lo que se había perdido. Amén. Así que por eso la Biblia dice de que el espíritu lo dio Dios y vuelve a Dios. El alma, el cuerpo, perdón, fue tomado del polvo y vuelve al polvo. Pero me llama la atención que del alma no dice nada. Y se lo voy a leer. Eclesiastés, pero antes de eso, mire lo que dice Mateo.
¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde qué? Y pierde su alma. Según Pablo, dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe guardarse irreprensible no para demostrar que somos muy espirituales, sino para la venida del Señor. ¿Sí? Para la venida del Señor. Ahora, ¿cómo logro esto? ¿Cómo logro la santidad completa? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? Pablo representa, muestra el cuadro, y él dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí o no? No dice alma, cuerpo y espíritu. El alma la pone en la mitad. No se olvide de este detalle. El alma la pone ¿dónde? En la mitad. ¿Sí o no? En la mitad del espíritu y en la mitad del cuerpo. ¿Sí? Ahora, dice la Biblia, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Cuando habla y dice delante de ti, ¿hacia quién se está refiriendo? ¿Y quiénes somos nosotros? Un alma, ¿sí o no? Ahora, mire, tenemos otra idea, otro concepto que también es errado, y es que Dios no habla el alma, que Dios solamente habla el espíritu. Es un concepto errado. Yo estudiando esto me tuve que bajar de algunas cosas que Dios, porque es que muchas veces lo decimos, Dios no habla el alma, Dios habla al espíritu. ¿Sí? Cuando usted le predica esta palabra a alguien, ¿a quién le está hablando? Es al alma. ¿Sí? Y es el alma la que reacciona y decide buscar del espíritu. ¿Sí? El alma reacciona porque la fe, mire, la Biblia dice que viene la fe para creer en Cristo, ¿verdad? El espíritu no necesita fe. El cuerpo no necesita fe. ¿Dónde se radica la fe? En el alma. Así quien escucha la palabra y quien la recibe es el alma. ¿Sí está acá? Es el alma. Entonces Dios sí habla al alma. ¿Sí? De hecho, Dios nos creó seres emocionales. ¿Sí o no? A veces decimos, ay, que es la emoción. No, Él nos creó seres emocionales. El alma es un ser emocional. ¿Sí o no? El alma es un ser donde radican las emociones, donde radica todo lo que son los pensamientos. Es en el alma. El alma es la que siente las emociones, la alegría, la tristeza. Es el alma. ¿Sí? Así que Dios nos creó así. ¿Me hago entender? Simplemente que el espíritu tiene una función. Y es controlar al alma. El espíritu tiene una función y es controlar al alma, controlar las emociones, controlar las actitudes, controlar. Eso es la función del espíritu. Entonces, cuando vemos que el espíritu, Dios sopla el espíritu, decimos, no, es que es el soplo de vida. Y por eso el hombre se convirtió en un ser viviente. No. Aparte de eso, el espíritu tiene una función dentro de mí. ¿Cuál es la función del espíritu? Guardar mi alma. No es solamente que me dio vida, entienda esto. No es solamente que me dio vida, sino que el espíritu tiene una función y es guardar mi alma. ¿Sí? Ahora, dice la Biblia que el espíritu, soplo de vida, cuando la persona muere vuelve a Dios y el cuerpo vuelve al polvo. Del alma no dice nada. Eclesiastés capítulo 12. Del alma no dice nada. Porque el alma es la que decide, ¿sí? ¿Para qué lugar coge? Entonces, si el alma sabe que el espíritu va para el cielo, ¿qué es lo que tiene que hacer el alma? Acogerse al espíritu. Buscar las cosas del espíritu. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1.
Dice la Biblia, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Entienda que esta palabra no es para el impío, para que empecemos bien por ahí. Es para nosotros. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la de hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que siguen los pasos del Espíritu fijan su atención en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si usted vive en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne, por medio del Espíritu, vivirá. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que al alma se le dio un libre albedrío. ¿Sí o no? Al alma se le dio un libre albedrío. ¿Sí? En ese libre albedrío, el alma puede decidir seguir los pasos de la carne o seguir los pasos del Espíritu. ¿Sí? La Biblia dice: puesto delante de vosotros la vida y la muerte, pero escoja la vida. Dice que el Espíritu es el que da vida. Escoja el Espíritu, escoja la vida para que viva usted y su descendencia. Entonces, el alma en su libre albedrío puede decidir hacia dónde coge. Por eso al alma no se le determina un destino. Eclesiastés capítulo 12, verso 7, cuando dice que el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo vuelve al polvo, pero del alma no dice nada. Porque al alma no se le da un destino. ¿Por qué? Porque el alma es la que determina para dónde quiere ir. El alma está rodeada del cuerpo, de la carne, y está rodeada del espíritu. ¿Sí está aquí? Ella decide a cuál de los dos quiere seguir. ¿Vamos bien? Es el alma. En 1 Corintios, ahí en el verso 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? En 1 Corintios 3, capítulo 3 al 7, allí me habla de tres tipos de personas. Me habla de el ser espiritual, me habla del ser carnal y me habla del ser natural. 1 Corintios, ¿sí o no? Capítulo 3, versículo del 3 al 7. El ser carnal, el ser espiritual y el ser natural. Cuando habla del ser, se está refiriendo al alma. Hay almas carnales, hay almas espirituales y hay almas naturales. ¿Sí? ¿Cómo le explico esto? Por decir, si el alma que está rodeada de la carne y el espíritu decide seguir los pasos del espíritu,
se convierte en un alma espiritual. Pero si decide seguir los pasos de la carne, se convierte en un alma carnal. Pero si no decide seguir ninguno de los dos, se convierte en un alma natural. Escuche esto. Usted ha visto personas que no beben, no roban, son buenos esposos, son buenos padres, ¿sí o no? Y usted dice, esa persona es excelente, es mejor que un cristiano, pero no es cristiano. ¿Sí o no? O sea, usted le ve su comportamiento y es excelente, ¿sí? Pero no quiere nada de Dios. Nada que venga del Espíritu él quiere. Esa persona es una persona natural. Y la persona natural, dice Pablo, que no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. ¿Sí? Entonces es un alma que no quiere seguir los pasos de la carne, pero que tampoco quiere seguir los pasos del Espíritu. Se convierte en un alma natural. ¿Sí? Pero de los tres, solo uno puede seguir, o puede más bien agradar a Dios, y es aquella alma que decide seguir los pasos del Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, dentro de mi ser está mi alma, está la carne y está el Espíritu. Pero yo tengo el libre albedrío para determinar a cuál sigo. ¿Me entiende? Por eso es que usted ve que el ser humano tiene cambios. ¿Sí? Hoy ve usted una persona muy espiritual, es porque está siguiendo los pasos del Espíritu. Pero de repente usted lo vio que se volvió y está en las cosas del mundo, porque decidió seguir los pasos de la carne. ¿Sí? Son cambiantes, pero si usted decide seguir el Espíritu, usted continuamente va a tener vida. Porque el Espíritu es el que da vida, dice la Biblia. ¿Sí? La carne para nada aprovecha. Así que el que decide seguir la carne está cometiendo el peor error de su vida. Porque la carne para nada aprovecha. Lo que quiere decir, la carne no tiene nada bueno. La carne no tiene nada bueno que brindarte. ¿Sí? Pero el Espíritu es el que da vida. ¿Estamos aquí? Entonces, usted como un alma que Dios creó, usted tiene que saber, yo estoy hablando a su alma hoy. ¿Sí? Usted tiene que saber que lo que Dios quiere de usted y de mí es que sigamos los pasos del Espíritu. ¿Sí? Que sigamos los pasos del Espíritu para que no haya ninguna condenación en nosotros. El ser natural, el ser espiritual y el ser carnal. ¿Por qué no podemos vivir según la carne? ¿Por qué? ¿Por qué no debemos vivir según la carne? Porque en Gálatas capítulo 5, allí nos muestra realmente a qué me atengo cuando decido seguir los pasos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16, la Biblia dice: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Preste atención acá. Entonces, aquí entre la carne y el Espíritu va a haber una lucha. ¿Sí o no? ¿A causa de qué? De la voluntad del alma. Entonces, la carne quiere conquistar el alma. El espíritu se opone a la carne se opone al espíritu. ¿A causa de qué? De la voluntad del alma. Lo que quiere es que el espíritu quiere que el alma, mire, es que hay gente que dice, Dios, ¿por qué no nos hizo de una vez como unos robots? Que quite el libre albedrío y caminemos solamente así, derechitos. ¿Sí? Dios nos dejó, así nos creó con el libre albedrío. Porque de otra manera no hubiera forma de decir que somos obedientes a Dios. ¿Sí? Un robot, ¿sí?, no es obediente porque no obra, ¿sí?, por sus propios, es una máquina que hace lo que el que lo creó quiere que haga. Pero usted y yo demostramos nuestra obediencia a Dios exactamente por eso, porque Dios nos dio un libre albedrío. ¿Sí? Entonces dice la Biblia que los deseos de la carne
se oponen a los del Espíritu. ¿Sí? Y mire lo que sigue diciendo, para que usted no haga lo que quiere hacer. ¿Quién es usted? ¿Sí? El alma. Siempre va a haber esa lucha. Siempre va a haber esa lucha para que usted, alma, no haga lo que debe hacer. ¿Sí? ¿Vamos claros? Entonces dice, verso 8, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, ¿por qué no debemos de seguir los pasos de la carne? Por todo lo que la carne contiene. Cuando usted decide vivir según la carne, usted está expuesto ¿a qué? A tomar, a recibir todo lo que la carne porta. Ahora usted dirá, siempre que hablamos de la carne nos remitimos solamente a cosas sexuales. ¿Sí? Pero mire que la ira es una obra de la carne. Los pleitos son una obra de la carne. Las enemistades son obras de la carne, ¿sí o no? Y a veces decimos, yo estoy en el Espíritu, pero estamos en pleito con el otro. Usted está obrando en la carne. ¿Sí me hago entender? Porque eso son obras de la carne, las enemistades, las contiendas. Todo esto es obra de la carne, igual que la fornicación, el adulterio, la hechicería y todo esto. Las borracheras y todo esto. Entonces, cuando usted, dice la Biblia que el que practica tales cosas no hereda el reino de Dios. Y a veces decimos, no, es que estoy en la iglesia y qué importa si estoy bravo con fulano. ¿Y qué importa si peleé con fulano? ¿Y qué importa si no lo soporto? No, sí importa. Porque dice que el que practique tales cosas no hereda el reino. Ahora, si el borracho no hereda el reino, tampoco lo hereda el que pelea. Eso es lo que dice la Biblia. En Apocalipsis 21:8, ¿qué dice? Ni los cobardes, ni los hechiceros, ni los brujos, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ¿sí?, entrarán en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué mete al mentiroso ahí, junto con el hechicero? Pastor, es que una mentira, por una mentira me voy a perder. Estamos hablando de una santidad completa. ¿Sí? Y si hablamos de una santidad completa, no podemos mantener cosas creyendo que Dios nos va a entender. Es que Dios me entiende. Es que como ya dejé todo aquello, entonces por esto poquito Dios me entiende. Estamos buscando una santidad completa. ¿Sí? Una santidad completa. Entonces, no pretenda guardar y mantener cosas que usted sabe que no agradan a Dios simplemente porque usted piensa que Dios lo va a entender. El mentiroso no hereda el reino, el borracho tampoco. ¿Cuántos mentirosos no se irán con los borrachos al infierno? Pero es que yo nunca bebí, pero mentiste. ¿Aló? Pero yo es que yo nunca me acosté con una mujer, nunca cometí adulterio, fornicación. Pero estabas enemistado. Dice la Biblia que el que aborrece a su hermano es peor que un homicida. ¿Sí? Y si buscamos una santidad completa, tenemos que mirar los detalles mínimos. ¿Aló? Tenemos que mirar los detalles mínimos. Un amigo cristiano que escuchaba bachata en su casa, y él decía que no tenía nada de malo. Y se basaba en que él venía de un mundo muy pesado, él fue brujo y Dios lo rescató. Y entonces como lo rescató, él dice, escuchar bachata no es malo. ¿Cómo no va a ser malo? ¿Sí? Está bien que Dios te rescató de lo más bajo y eso debería llevarte a más santidad. Debería llevarte a mirar aún las cosas mínimas y buscar agradar a Dios aún con lo mínimo. Porque te debes de agradecer de dónde Dios te sacó. Pero a veces decimos, ay, que mire, a veces nosotros pecamos por eso. Pecamos por creer que Dios no se fija en lo mínimo. A Saúl lo destituyó por algo supuestamente, según Saúl, mínimo. ¿Sí o no? Mínimo. Entonces,
Préstele atención a esas cosas mínimas que usted cree que son mínimas. Préstele atención porque para Dios es pecado. Para Dios, ¿qué? Pecado. ¿Sí? No se conforme, la Biblia dice no os conforméis a este siglo, sino renovados, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero tiene que haber una renovación, una transformación, ¿sí? Tiene que haber una, si el Señor te está diciendo en su palabra, la fornicación es pecado, deja la fornicación. Pastor, pero es que yo antes mantenía en la discoteca, ya no estoy en discoteca, pero si está fornicando también deja eso. Porque estamos buscando una santidad completa. ¿Hay alguien acá? Una santidad completa. Hay 4 cosas que tenemos que evitar de la carne. Según el pasaje que leímos, 4 cosas que tenemos que evitar de la carne. Número 1, lo primero que tenemos que evitar de la carne, de lo que la carne nos ofrece, es seguir sus pasos. ¿Está aquí? Tenemos que evitar seguir los pasos de la carne. ¿Sí? Tenemos que evitar eso. Allí dice la Biblia, estamos en Romanos, capítulo 8. Dice la Biblia, en el verso 4, verso 5, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne. Los que siguen, ¿qué? Los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne. O sea, el que decide seguir los pasos de la carne, ¿para dónde va la carne? ¿Para dónde me está conduciendo la carne? ¿Sí o no? Hay lugares donde Dios te dice, no vayas, allá no tienes por qué estar, pero la carne te dice, vamos. Y tú quieres seguir los pasos de la carne. ¿Y qué pasa cuando tú decides seguir los pasos de la carne? Que tarde o temprano terminas poniendo tu atención en las cosas de la carne. Pastor, pero es que yo me siento fortalecido. Yo puedo ir, yo puedo sentarme en una discoteca si es posible. A mí, yo estoy fortalecido. ¿Sí? Yo puedo ir a una fiesta donde estén bailando, tomando. Yo me siento fortalecido para eso. Yo puedo ir a visitar a una mujer sola porque me siento fortalecido. ¿Sí? De tanto usted seguir los pasos de la carne, tarde o temprano, termina fijando su atención en las cosas de la carne. ¿Sí? Entonces, no debemos seguir los pasos de la carne. ¿Sí? Debemos evitarlos, porque lo primero que la carne va a hacer es conducirnos. ¿Sí? Querer conducirnos. Y en ese conducirnos, ¿sí? Usted puede a veces, como le decía, dejarse llevar porque se cree seguro. La Biblia dice que el que se crea firme, mire que no caiga. Debemos de ser prudentes al máximo. El que ve el peligro y se aparta, dice la Biblia que es sabio. Aún José vio el peligro y José no dijo que yo soy fuerte. Huyó. ¿Sí o no? Huyó. Hay que correr de los pasos de la carne. ¿Sí? Para donde la carne te quiera conducir y tú sabes realmente que no es el camino que Dios trazó para ti, no vayas, no lo hagas, no lo sigas. ¿Sí? No lo sigas. Porque tarde o temprano te vas a empezar a fijarte en eso. Hay gente que dice, no, pero es que yo me paro en la esquina con el amiguito que no es de muy buen proceder. ¿Sí? Yo no hago nada, solamente me paro con él ahí. ¿Para qué te paras? Tarde o temprano terminará gustándote. Pero es que yo ando para arriba y para abajo con el ladrón, ese muchacho que roba, que fuma vicio, y ese es mi amigo y esto. Tarde o temprano te va a terminar gustando. Evitar los pasos de la carne. Todo lo que podamos evitar, evitémoslo. ¿Sí? Si queremos alcanzar una santidad completa. Hay lugares donde no debemos ir. Hay lugares donde no debemos ir.
¿Aló? Pero usted viene y dice, no, yo voy. ¿Qué problema tiene? ¿Cuánta gente no ha caído en pecado solamente por frecuentar un lugar? Quizás la primera vez no fue con malas intenciones, pero de tanto ir le gustó. No seguir los pasos de la carne, invitaciones, ¿sí? Entonces, dice la Biblia en Efesios capítulo 5, libro de Efesios capítulo 5, no piensen en almuerzo hoy, versículo 11. Dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas o repréndanlas. Que ellos denúncienlas. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan en manifiesto. Bueno, ya usted lo sabe. Y dice el verso 14, por esto te dice el Señor, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay gente con la que usted no debe relacionarse. ¿Está aquí? Hay lugares donde usted no debe estar, no debe frecuentar. Levántate de entre los muertos. Hay cristianos que permanecen más con los muertos que con los vivos. Y no para evangelizarlos, sino porque les gusta la cosa. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sí? Si queremos una santidad completa, tenemos que saber que aún hay lugares y hay personas que no nos convienen. ¿Aló? Y si usted no quiere sacrificar nada, usted nunca va a alcanzar una santidad completa. Porque para ser santos hay que sacrificar. Sacrificar amistades, sacrificar lugares, sacrificar cosas. O sea, hay que sacrificar. Nadie es santo sin sacrificar. ¿Ya? Nadie es santo sin sacrificar. Pero es que es el amigo de la infancia. Y ese amigo de la infancia te está enamorando. Déjalo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un alma viviente. ¿Sí? Tú eres un alma viviente. Entonces no sigamos los pasos de la carne. No sigamos los pasos de la carne. Entonces cuando dice la Biblia que el que sigue los pasos de la carne fija su atención en las cosas de la carne, en pocas palabras le termina gustando la cosa. Número 2. No podemos ocuparnos en las cosas de la carne. Número 1, seguir sus pasos. No debemos seguir sus pasos. Número 2, no podemos ocuparnos en las cosas de la carne. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ocuparnos en las cosas de la carne? Dedicar mi tiempo a las cosas infructuosas de la carne. A lo que no me beneficia, a lo que no me da vida espiritual, a lo que no me da crecimiento. Dedico mi tiempo a eso. Eso es ocuparme en las cosas de la carne. ¿Sí? Y si usted quiere una santidad completa, tiene que empezar a saber en qué ocupa su tiempo. ¿Qué es lo que pasa, iglesia? Que hay gente que se sabe todas las novelas del día y de la noche, pero no se sabe un pasaje bíblico. Porque mantiene ocupado en las cosas de la carne. Amén. Hay gente que conoce todo la gira de Karol G, de Maluma, pero no saben cuántos viajes hizo Pablo, cuántos viajes misioneros. No saben porque están ocupados en las cosas de la carne. ¿Me hago entender? Entonces, la Biblia nos dice, no nos ocupemos en las cosas de la carne. ¿Sí? No nos ocupemos, no gastemos nuestro tiempo. El tiempo nuestro es tan valioso para dedicarlo a las cosas de la carne. ¿Aló? No gastemos nuestro tiempo. Ocupe. La Biblia dice que usemos bien el tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque los días son malos. Usemos bien el tiempo, usémoslo bien, usémoslo bien. Ya dejemos tanta distracción. Hay muchos cristianos distraídos en tantas cosas. ¿Sí? Y mira, tú te puedes quedar hasta la 1, 2 de la mañana viendo novelas, viendo películas, viendo lo que quieras. Pero si coges la Biblia a las 10 te duermes.
Raro eso, ¿sí o no? Y eso da a entender de que estás más ocupado en las cosas de la carne que en las cosas del espíritu. ¿Sí? Ya tu cuerpo se adaptó a las cosas de la carne. Que cuando estás viendo las cosas de la carne no te duermes, pero cuando coges las cosas del espíritu te duermes inmediatamente. Te arrodillas a orar y te quedas dormido en 3 palabras que hablas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está acostumbrado a eso. Tu tiempo lo estás dedicando más a las cosas de la carne que a las cosas del espíritu. ¿Cuánto tiempo dedicas diario a la palabra? ¿Cuánto tiempo? Pero ¿cuánto tiempo dedicas diario al Facebook, al WhatsApp, al Instagram? Hay gente que tiene todas las redes que existen. Instagram, X, P, Q, ¿sí? T. O sea, hay gente que tiene todas las redes. Yo ni sabía que existía que X. ¿X es sí o no? La que cambiaron por Twitter, ¿cierto? Ahora es X. Yo no sabía, imagínense. Hay gente que tiene de todo eso y no les da basto. Suelta una, coge la otra y mantienen la farándula, mantienen esto. Vaya, lea la Biblia. No, te quedas dormido porque estás ocupando tu tiempo en las cosas de la carne. Pero quieres que cuando vengas un domingo la gloria fluya. Como si fuera por arte de magia. La gloria fluye en aquel que deja que el Espíritu sea quien lo guíe y lo conduzca. ¿Sí? Si quieres gloria, déjate guiar por el Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu. Ocupando en las cosas de la carne. Dice la Biblia en el verso 6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Wow. Yo no sé cómo se siente usted cuando usted se acuesta después de haber leído la Biblia y orado. ¿Cómo se acuesta usted? ¿Sí o no? ¿Cómo se acuesta usted cuando se levanta a las 3 de la mañana a orar? ¿Cómo empieza el día? ¿Sí o no? Pero ¿cómo se acuesta usted cuando se queda hasta la 1 de la mañana viendo novela? ¿Sí o no? Entonces mire la diferencia. Ocuparse en las cosas del Espíritu es vida y es paz. Y entre más tú te ocupes de las cosas del Espíritu, más vas a crecer. ¿Sí? Entre más te ocupes de las cosas del Espíritu, más vas a fluir en el Espíritu. Entre más te ocupes de las cosas del Espíritu, se va a ver reflejada una vida espiritual que todo el mundo va a notar. Uno ve gente y uno sabe esta persona viene de orar, estuvo orando, mantiene orando, pero hay otros que uno lo ve y uno dice, esta persona nunca ora, porque no se le ve nada del Espíritu, no se le percibe nada del Espíritu, no se le siente nada del Espíritu. Gente que cuando habla contigo te hablan del chisme, te hablan del carro, te hablan del trabajo, te hablan, pero nunca te hablan de la Biblia. Eso indica de que usted no tiene Biblia en su mente. ¿Aló? Si usted tiene Biblia en su mente, de eso va a hablar. ¿Qué es lo que pasa? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Entonces lo que abunda en mi corazón, de eso voy a hablar siempre. Mis amados, debemos de procurar no ocuparnos en las cosas de la carne si queremos alcanzar una santidad completa. Amén. El ocuparnos de las cosas de la carne va a traer una muerte lenta. ¿Sí? Una muerte lenta. Número 3, voy a acabar ya porque ya estoy viendo caras que se quieren ir. No podemos o tenemos que evitar vivir según la carne. ¿Sí? Primero, no debemos seguir los pasos. Segundo, no debemos dedicar nuestro tiempo. Tercero, no podemos vivir según la carne. ¿Sí? En el verso 8 dice, además los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando usted ya usted siguió los pasos, dedicó su tiempo, termina ya viviendo con la carne. Y cuando usted ya está viviendo con la carne, dice la Biblia que ya usted no puede agradar a Dios. Ahí es donde ya usted se convierte en un ser
carnal. Y todas sus acciones son carnales. Y por más que usted quiera hacer lo bueno, no puede. Porque ya te atrapó la carne. ¿Está aquí? Ya la carne te atrapó tanto que ya todas tus acciones son carnales. ¿Sí? Ahora, cuando la Biblia habla del carnal, no está hablando del que está afuera, está hablando del cristiano carnal. Pastor, ¿hay cristianos carnales? Sí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3. ¿Sí? Y dice, yo les di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces ni son capaces todavía, porque todavía hay entre ustedes, oiga bien, celos, contiendas, iras. Y dice Pablo, ¿y no son carnales, niños en Cristo? ¿Sí? Y Pablo no está diciendo ustedes son unos borrachos, unos hechiceros, está diciendo ustedes hay peleas. Y eso los hace carnales. ¿Sí? Niños en Cristo. Así que un carnal es alguien que está en la iglesia pero nunca crece. Un carnal es alguien que viene al culto todos los días pero usted no le ve avance. ¿Está aquí? Es esa persona que se conforma con venir, pero no le importa si su vida avanza, crece, si da fruto o no. Solamente religiosamente voy a la iglesia, pero no me preocupo por un crecimiento espiritual. ¿Sí? Pablo está diciendo, carnal es aquel que debería ya haber crecido, pero no ha crecido. Eso dice Pablo. Y lo que él dice, el comportamiento es que hay celos, contiendas, problemas y todo esto. Entonces, todo lo que te estoy diciendo hoy es simplemente para que tú tengas claro que lo que Dios quiere de ti y de mí es una santidad completa. ¿Sí? Es una santidad completa, y para que haya una santidad completa debemos de entender que como alma estamos rodeados de espíritu y de carne. ¿Sí? De espíritu y de carne. Tenemos que ser conscientes de esto, pero la Biblia dice que sigamos los pasos del espíritu. Y dice que no puede agradar a Dios. Número 4. Vivir en conformidad con la carne. No podemos vivir en conformidad con la carne. En el verso 12 y 13 dice, así que hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán, pero si dan muerte a las obras de la carne por el espíritu, entonces vivirán. Entonces, vivir en conformidad con la carne es lo mismo, óigase bien, porque la palabra conformidad significa ser semejante a. La palabra conformidad significa semejanza entre dos personas, o sea, igualdad entre dos personas. ¿Qué quiere decir? Que ya el alma, ¿sí?, se unió tanto a la carne, ya vive en conformidad con la carne, que ya se deleita en las cosas de la carne, que ya se gozan las cosas de la carne. Por lo tanto, el alma termina siendo ¿qué? Tan carnal, igual a la misma carne. Recuerde que la Biblia dice en Génesis capítulo 6, dice la Biblia, no contenderá mi espíritu con el hombre. Y recuerde, cuando la Biblia habla de hombre, está hablando de ¿quién? De alma. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. No está diciendo que el hombre es carnal o que el hombre sigue los pasos de la carne, está diciendo el hombre es carne. Porque todos los designios de los pensamientos son de continuo al mal. Entonces, cuando ya alguien decide vivir en conformidad con la carne, entonces cuando ya su pensamiento se cauterizó tanto que ya nada bueno sale de aquí. ¿Sí? Viviendo, ya es la persona, usted lo ve y usted puede decir, él es un carnal. ¿Sí? No es que sigue los pasos, no es que se ocupa, ya se volvió igual que la misma carne. ¿Me hago entender? Y eso trae una muerte espiritual. Por eso dice que dice allí donde estamos, dice, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Si viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si hacen morir las obras de la carne por el espíritu o por medio del espíritu, entonces vivirán. Ahora, cuando esta alma, la carne la atrapó, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer la carne? Yo quiero levantarme, no puedo. Quiero volver otra vez a la iglesia, no puedo.
Quiero volver otra vez a orar, no puedo. ¿Por qué? Porque está con la carne. ¿Sí? La única forma de esta alma volverse a levantar es por medio del Espíritu. ¿Sí está acá? Si el Espíritu no interviene y si el alma no busca del Espíritu y el Espíritu interviene, esa alma nunca va a tener vida. ¿Sí? No hay otra forma de hacer morir las obras de la carne si no es por el Espíritu. Usted quiere hacer morir las obras de la carne sin oración, no puede. Quiere hacer morir las obras de la carne sin ayuno, sin la palabra, no, es imposible. Señor, cámbiame, pero no oras. Señor, transfórmame, pero no haces nada. O sea, la única forma de hacer morir las obras de la carne es por medio del Espíritu. Si tú no buscas del Espíritu, tú siempre serás un carnal. Si tú no decides acogerte al Espíritu y seguir los pasos del Espíritu, tú siempre serás un carnal. Ahora, ¿cuál es el llamado si te quieres levantar hoy como un hombre y una mujer espiritual? Busca las cosas del Espíritu. Ama las cosas del Espíritu. ¿Sí? Aprópiate, agárrate a las cosas del Espíritu. Todo lo que tú veas que puede generar un crecimiento espiritual, agárralo, atesóralo. Busca las cosas del Espíritu. Pero cuando tú buscas las cosas del Espíritu, las obras de la carne empiezan a morir. La Biblia no dice que tienes que matar la carne, porque la carne no se mata. Sería matarte, suicidarte. Hay que hacer morir es las acciones de la carne. ¿Sí? ¿Cuáles son? Lo que acabamos de leer ahí en Gálatas. ¿Sí o no? Esas obras son las que tenemos que hacer morir en nosotros, pero lo hacemos por medio del Espíritu. Y voy a terminar. Entonces le decía que la palabra conformidad significa semejanza entre dos personas. ¿Sí? El alma se hace igual a la carne. ¿Sí? El alma se hace igual a la carne. ¿Cómo hacer morir las obras de la carne? Dice, solo por medio del Espíritu. Número 1, reconociendo la falta de lo espiritual en tu vida. Si tú no reconoces y no sientes el vacío, tú nunca te vas a levantar. Si tú no reconoces la falta de Dios en tu vida, nunca te vas a levantar. ¿Sí? Tienes que reconocer que Dios te hace falta. Tienes que reconocer que el Espíritu Santo te hace falta. Tienes que reconocer que quien está guiando, dominando y controlando tu vida es la carne. Aquí ni siquiera hemos mencionado al diablo. ¿Por cuánto hemos hablado aquí del diablo? Estamos hablando de lo que hay dentro de nosotros. ¿Sí me hago entender? El diablo está afuera. Pero estamos hablando de lo que hay dentro de nosotros, porque el peor enemigo no es el diablo, es su misma carne. ¿Aló? Porque usted convive con ella todos los días. Por eso el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No hago lo que quiero, sino lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará? Pablo quería soltarse del cuerpo. Y tienes que llegar a un estado donde a ti te fastidie tanto las obras de la carne, que tú sientas la necesidad tan grande de lo espíritu en tu vida. ¿Sí? La necesidad de volverte a levantar, la necesidad de volverte a llenar, la necesidad de volver a ser un instrumento, una vasija para Dios. Tienes que sentir la necesidad. Porque si tú no sientes la necesidad, ¿sabes qué pasa? El espíritu nunca va a hacer nada. ¿Está aquí? El espíritu está quieto hasta que el alma clame. David dijo, mi alma tiene sed. ¿Sí o no? Mi alma tiene sed. ¿De quién? Del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de él? David sintió la necesidad, sintió el vacío, ¿sí? Sintió la sed, el hambre. Si tú nunca sientes eso, tú no te vas a levantar. Siente que has perdido algo valioso. Siente que has perdido lo más grande que alguien puede tener, y se llama la presencia. ¿Sí? Siente eso, sientes ese, ¿cómo se dice? Ese dolor profundo por la ausencia de Dios en tu vida. Siente ese dolor. Procura tomarte del Espíritu para que te levantes en Dios. Hay muchos de ustedes que tienen aún llamados, tienen aún
herramientas poderosas dadas por Dios, pero la carne no ha dejado que tú obres. La carne no ha dejado que tú te levantes como Dios quiere verte. Y hoy yo vine a decirte, hoy tú tienes que decidir si quieres seguir complaciendo a la carne, porque la Biblia dice que el espíritu está dispuesto. ¿Qué quieres hacer? El espíritu está dispuesto. ¿Cuándo lo necesitas? Ya. Él está dispuesto. El espíritu está dispuesto, ¿sí? Ayudarte a levantarte, él está dispuesto. Pero eres tu alma quien tienes que decidir qué hacer. ¿Qué quieres seguir? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Sí? Eres tu alma. El salmista dijo claramente, alma mía. Dice, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. ¿Cuántas veces has caído de rodillas diciéndole, Señor, cuánto hace que no te siento? Señor, perdóname porque te fallé. Señor, me he alejado de ti. Señor, me siento mal por haberte dejado. Ahí llorando, clamando. ¿Cuántas veces lo has hecho? Sientes que Él no está, sientes que la carne te tiene atrapado, pero no gimes para que el Espíritu salga a tu defensa. ¿Sí? No gimes, no clamas. Te conformaste con las obras de la carne. Pero hoy es un día donde Dios estableció para que si tú te quieres levantar, el Espíritu está dispuesto. Si tú hoy decides, alma, levantarte y seguir los pasos del Espíritu, Él está dispuesto. ¿Sí? Para que hagan juntos, alma y espíritu, hagan morir las obras de la carne. Termina el verso 14, dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. El verso 14 estamos leyendo de Romanos 8. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu? ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu si el alma está siendo dominada y controlada por la carne? El Espíritu no puede guiarte siempre y cuando la carne tenga dominio sobre tu alma. Porque el Espíritu te guía es a través de tu espíritu, no de tu alma ni de tu carne. Entonces, cuando tú decides que el Espíritu Santo te guíe, lo primero que tienes que hacer es alinear tu vida, alinear tu ser. El salmista en algún momento tuvo que darle una orden a su alma. El salmista le dijo, alma mía, ¿por qué te abates? Él no está hablando con otra persona, está hablando consigo mismo. Ahora, ¿quién está hablando del ser de David? Cuando dice, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Quién está hablando? Está hablando el Espíritu, está hablándole al alma. Alma mía, ¿por qué te abates y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Sí? Hay momentos donde las emociones quieren salir a flote. Pero cuando tú estás conectado con Dios, el Espíritu sale inmediatamente. ¿Está aquí? Pero si tu espíritu no está tomando dominio y es la carne, ¿quién va a salir a tu defensa? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? En algún momento el salmista hasta le dio una orden a su alma en el Salmo 103, si no estoy mal. Y le da una orden a su alma de ser agradecida con Dios. ¿Está aquí? El salmista le da una orden a su alma y le dice, alma mía, dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios, ayúdeme. ¿Sí o no? Él es quien te corona de favores y ta. ¿Lo ha leído? Vamos a leerlo y terminamos con eso. Salmo 103, capítulo 1, versículo 1. Dice, bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. El Señor perdona todas tus maldades. ¿El Señor perdona qué? Todas tus maldades. Y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. El Señor imparte justicia y defiende a todos los que sufren por la violencia. En fin, alma mía, acuérdate de Jehová.
Alma mía, sea agradecida con tu Dios. Emociones, sea agradecida con tu Dios. ¿Sí me hago entender? Porque a veces nosotros, la gratitud es que una emoción. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Y entonces a veces somos desagradecidos y ahí es donde el Espíritu dice: alma, acuérdate que Él es el que nos sostiene. ¿Sí me entienden? Acuérdate que Él es el que nos corona de favores y de misericordia. Acuérdate que Él es el que sana tus dolencias. Porque ¿quién es el que siente el dolor? Es el alma. ¿Sí o no? Él ni siquiera está diciendo: Él es el que sana nuestras dolencias, porque el Espíritu no siente dolencias, es el alma. Él es quien sana tus dolencias. ¿Sí? Él es quien te corona de favores. Entonces, iglesia, usted tiene que entender algo en esta mañana. Y es que usted vino hoy porque Dios lo trajo. ¿Sí? Y Dios lo trajo para que escuchara esta palabra. Y esta palabra que Dios ha impartido hoy a su vida es para que usted hoy se levante. Es para que usted hoy se levante. Mire, cuando Dios determina un tiempo para alguien, es un tiempo que se debe agarrar. Porque si usted lo deja pasar, después va a ser o muy difícil o imposible. Cuando Dios abre la puerta hay que entrar por ella. Y yo creo que este es el día que Dios determinó para que tú te levantes. ¿Sí? Este es el día donde Dios ha visto tus luchas, tus batallas, pero Dios dice: aunque la carne ha querido tomar ventaja, yo he abierto este portal para que te levantes. ¿Sí? Y para que alcances una santidad completa. Amén. Para que alcances una santidad completa. Así que póngase sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a orar. Yo le decía que algo Dios me habló cuando llegué con este velo. Perdóname, Grilina, que lo arranque de acá. Y hoy solo quiero hacer lo que Dios me indicó cuando llegué. Ayúdame, amor. Antes de la cena, hay mantos de gracia, hay mantos de misericordia, pero hay mantos de santidad. ¿Sí? Y vamos a hacer un acto profético, vamos a cogerlo acá. Si hay alguno que en esta mañana haya recibido esta palabra y diga: yo soy uno que quiero alcanzar la santidad completa, y diga: yo esta palabra la atesoro en mi espíritu, y a partir de hoy me comprometo con Dios a caminar en santidad. Me comprometo con Dios a hacer morir las obras de la carne. No es esto algo que misteriosamente las cosas van a suceder, todo depende de ti, de tu disposición. Simplemente este es un acto profético donde tú hoy te comprometerás, si quieres, a caminar en la santidad que Dios espera de ti. Y yo sé que si tú te comprometes hoy de todo corazón, el Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu que Dios puso dentro de ti, el soplo de vida, te va a ayudar. Porque Dios quiere levantarte. Dios quiere levantarte. Yo dije: Dios quiere levantarte. Ya no más control de la carne en tu vida. Ya no más seguir los pasos de la carne. Hoy es el día donde tú decides hacerlo. Y Dios hoy extiende su mano para levantarte. Yo creo que Dios mismo, Él ve tus luchas, Él ve tus batallas, pero también ve tus gustos. Y sabe que hay cosas que haces porque te gustan. ¿Sí? Te deja llevar de la carne porque te gusta. Pero Dios hoy te dice: si tú quieres hoy hacer un compromiso de santidad, hoy hay una puerta abierta. No sé si tú quieres entrar por ella, no sé si quieres pasar de largo, pero hay una puerta abierta. Y lo que vamos a hacer hoy como ministros del Señor simplemente es hacer un acto profético. Y con esto lo que estamos declarando es un manto de santidad sobre tu vida. Así que si tú hoy quieres hacerlo y quieres entrar en este compromiso con Dios y quieres decirle: Señor, a partir de hoy yo suelto toda obra de la carne. A partir de hoy yo decido vivir en santidad porque quiero alcanzar la santidad completa. Yo te voy a pedir que pases por este manto que representa un manto de santidad.